última ponencia del día, y realmente es muy interesante. La va a presentar Carlos Lasarte, que es licenciado en Química por la Universidad Central de Venezuela, especialista en Ciencias y Técnicas de la Corrosión, Universidad de Ferrara en Italia, con 37 años de experiencia en la evaluación de condición, desarrollo de planes de inspección y análisis de fallos en calderas en termoeléctricas, petroquímicas, refinerías y plantas de diferentes procesos. Se ha desempeñado como director general de la empresa Combustión, Energía y Ambiente desde el año 97 y ha sido consultor independiente de ASME, Standard and Certification, y de National Board para Latinoamérica. Es consultor de la Unidad Reguladora del Servicio de Energía y Agua URSEA para el desarrollo del Reglamento de Generadores de Vapor de Uruguay. Diseñador y director académico del Diploma Universitario sobre Inspección Integral de Condición de Calderas en Servicio en Argentina, gerente de servicios para ABB Combustión Engineering para Venezuela, supervisor de la sección de corrosión y materiales de complejos petroquímicos en Tablazo, Pequibén, ingeniero de corrosión de estireno de Zulia, jefe del grupo de metalurgia y supervisor en los laboratorios de las plantas de Litoral y Electricidad de Caracas. Bueno, tiene más de 25 artículos técnicos publicados sobre corrosión y faltas de inspecciones de calderas en revistas y congresos y actualmente es instructor y autorizado de ASME para los cursos de cuidado de calderas de potencia y desarrollo de un plan de inspección de calderas basadas en riesgos. Su presentación, yo creo que es un tema tremendamente interesante y en la cual los mantenedores cometemos muchos errores, es optimización del mantenimiento de calderas basada en la evaluación de la condición. Y voy a hacer un resumen de tu resumen, pero básicamente lo que nos va a hablar es de la inspección para la planificación del mantenimiento predictivo proactivo de las calderas, que es algo que tenemos muy abandonado normalmente cuando hablamos de mantenimiento predictivo proactivo. Es tu tiempo, tienes media horita. Gracias, gracias. Suerte. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Luis García y a todo su equipo de trabajo. Y gracias a ustedes por estar aquí, por confiar en esta presentación que espero que les guste. Y antes de comenzar, ahí van a ver varios posibles nombres. Realmente en el tema de calderas es mucho lo que hay que difundir, que hay que propagar. Me gustaría saber, aunque veo poco contraluz, ¿alguno de ustedes tiene experiencia o está relacionado con el tema de las calderas o con las calderas? 1, 2, 3, no muchos más, ok. Pero vamos a tratar de ser un tanto pedagógico desde un principio. Cuando hablamos de mantenimiento de calderas, tenemos mucha variedad de tipos de equipo. Quien ha tenido alguna relación con las calderas, ya sea mantenimiento, control químico o inspecciones, habrá podido estar con calderas pequeñas, pirotubulares, que normalmente se consiguen en la industria mediana y pequeña, algunos con calderas recuperadoras de calor que pueden estar asociadas a motores de generación de combustión interna o calderas recuperadoras de calor que están asociadas a pequeñas turbinas a gas, a calderas recuperadoras de vapor en centrales termoeléctricas asociadas a grandes o medianas turbinas a gas dentro de ciclos combinados, calderas tipo paquete que normalmente se utilizan en petroquímica, en refinerías de petróleo, son calderas acuatubulares, y luego calderas ya instaladas en sitio, fabricadas en sitio, relacionadas con termoeléctricas medianas o grandes. Habrá gente, posiblemente dentro de los tres que levantaron la mano, habrán quienes estén relacionados con el tema de inspección o les ha tocado solicitar una inspección. Cuando hablamos de caldera tenemos que hablar de un sistema. No podemos enfocarnos únicamente en lo que es el equipo mecánico, el recipiente a presión. Es un tema mucho más amplio. Estamos hablando
de la caldera en sí, pero también estamos hablando de todas las tuberías asociadas, desde el agua, alimentación, el suministro de combustible, distribución del vapor. Gracias al doctor Fernando, que ya hizo una introducción sobre el tema de vapor. Tenemos el sistema de combustión, ¿verdad? Tenemos el mismo quemador, pero también tenemos todo el sistema de control y seguridad que está asociado al quemador, y ese está asociado al sistema general de control de la caldera. Estamos hablando de tratamientos de agua, ¿verdad? Desde el filtro hasta la toma de muestras de agua, el análisis, la interpretación y las acciones correctivas. Y luego tenemos equipos asociados a la caldera que van desde un desairador, bombas de agua alimentación, ventiladores, que pueden ser de motor eléctrico o de turbinas a vapor, luego precalentadores de aire, economizadores y sobrecalentadores. O sea que son bastantes accesorios alrededor de una caldera. Cuando hablamos de cómo yo cuido de mi caldera, normalmente estamos hablando de una regulación, y en cada uno de nuestros países iberoamericanos normalmente hay un reglamento de seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? En el caso particular de nuestros países, en los años 50, la gente de la OIT distribuyó en todos nuestros países, todos nuestros gobiernos, distribuyó un reglamento modelo de salud ocupacional, reglamento de seguridad industrial y salud ocupacional. En muchos de nuestros países eso ha ido evolucionando y se ha convertido en un reglamento de inspección de calderas. Pero en otros países, pues, si hay algo escrito sobre calderas en el reglamento, el usuario no lo sabe, los mismos entes reguladores no los conocen. Se han dado caso a nivel de Latinoamérica de estar promocionando el desarrollo de un reglamento nuevo y no saber que hubo uno o que hay uno desde los años 60 y que nadie lo cumple, que nadie lo cuida. Entonces, todas esas cosas hacen, digamos, lo que es la historia yo digo, del descuido de las mismas calderas. En muchas instalaciones que son empresas transnacionales conseguimos que hay un lineamiento corporativo que exige una serie de cuidados a las calderas. En otras los lineamientos los da la empresa aseguradora. Entonces vale preguntarnos en qué se basan esas empresas aseguradoras, en qué se basan esos lineamientos. Normalmente esas empresas están relacionadas con comités reguladores y están al día en eso y son los que nos transfieren a nosotros como usuarios los requerimientos. ¿Cuál es el año de fabricación de mi caldera? Es un punto importante porque posiblemente mi caldera tenga 30, 40 años y fue fabricada de acuerdo a un reglamento de hace 30, 40 años. Y dan lineamientos de cuidado de hace 30, 40 años. Y tenemos que pensar que en la mayoría de los códigos se actualizan cada 3, cada 2, cada 4 años, y eso nosotros deberíamos estar al tanto de eso y deberíamos estarnos actualizando. Este es el modelo de reglamento que nos entregó la OIT en los años 50, y en la mayoría de los reglamentos son pocas las cosas que hay que hacer. Digo yo pocas en función del nivel de envejecimiento. Yo digo que una caldera envejece el día que yo la enciendo. Es como nosotros, empezamos a envejecer el día que nacimos. Entonces, en la mayoría de los reglamentos, y básicamente aquí en España, ustedes cuentan con el Real Decreto 2060, que es el que rige el uso de equipos a presión y calderas, pero vale la pena preguntarnos si es suficiente para el cuidado de mi caldera inspeccionar visualmente una vez cada cierto tiempo, hacer una prueba hidrostática para ver si hay alguna fuga, hacer pruebas de disparo y cierre de las válvulas de seguridad, y en algunos casos, porque en muchos casos lo ven como un equipo netamente mecánico, en algunos reglamentos piden hacer las pruebas de funcionalidad de mi sistema de control, que es importante, es mi sistema de seguridad. Entonces, en algunos reglamentos se pide hacer evaluaciones extraordinarias. En otros se pide que la caldera tenga una vida, por decir algo, 20 años y se pare, ya no se utilice más. No se permite la renovación del permiso de operaciones. Entonces, hay toda una variedad alrededor de esto. En el caso de España, en el Real Decreto 2060,
se dice expresamente la inspección visual y los antecedentes de funcionamiento de la caldera, ¿verdad? Si dan indicios razonables, se debe ir a una realización de inspecciones o de ensayos suplementarios. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el criterio para decidir eso? ¿Es la experiencia del inspector? ¿Está basado en qué? En caso de observar alguna indicación, hacemos una inspección adicional, una inspección suplementaria y conseguimos algo, ¿cuál es el criterio para decir no debe funcionar más, debe repararse o lo podemos dejar así? Entonces, siempre alrededor de los reglamentos hay espacios vacíos. Normalmente el usuario de las calderas se limita a hacer lo que el reglamento exige. Yo particularmente, nuestra empresa era una empresa de inspecciones de calderas bajo el reglamento de Venezuela y muchos usuarios decían, deja quieto al que quieto está. Si el reglamento no lo pide, no lo haga. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros sabemos cuál es la condición real de mi caldera? En ese sentido, si nosotros vamos a hacer una inspección suplementaria, hay varias preguntas. Esto más que un seminario parece un interrogatorio. ¿Qué inspeccionar? ¿Cuándo inspeccionarlo? ¿Por qué inspeccionarlo? ¿Qué voy a buscar yo en esa inspección? ¿Con quién y cómo inspeccionarlo? En muchos de nuestros reglamentos a nivel de Latinoamérica dice que tiene que ser un ingeniero mecánico y eso es suficiente. Quien no es ingeniero mecánico y tiene la experiencia hace la inspección y busca un ingeniero mecánico para que le firme el certificado. Eso es un riesgo para el muchacho que firma esto, pero realmente el ser ingeniero mecánico o ser ingeniero industrial es suficiente aval para saber cómo funciona la caldera y qué inspeccionar. Posiblemente no. Los mantenimientos de caldera normalmente son reactivos. Reparamos lo que se rompe. Incluso en termoeléctricas, donde oímos hablar de mantenimiento predictivo, oímos hablar de confiabilidad, oímos hablar de mantenimiento centrado en confiabilidad, en fiabilidad, conseguimos que eso se enfoca mucho en las turbinas, se enfoca mucho en los ventiladores, en las bombas, y la caldera se repara cuando se rompe. Entonces eso nos deja a nosotros un poco en desbalance. Y yo pongo ahí, ¿quién dice que una caldera es un equipo estático? No es rotativo, pero estático tampoco es, porque las variables son muchísimas y están en permanente fluctuación, dependiendo de la carga en que estemos. Entonces, ¿alguno de ustedes ha estado involucrado con inspección de calderas? De los tres que levantaron la mano. ¿Usted? ¿Alguna vez le ha ocurrido que ha hecho una inspección de la caldera, arranca la caldera después del mantenimiento y a los pocos días falla la caldera? ¿Le ha pasado eso? A una mujer afortunada. A mí sí me ha ocurrido, incluso recientemente me ocurrió algo parecido. Entonces, esto es un ejemplo de una caldera que estaba en perfectas condiciones mecánicas y por una falla de instrumentación hubo una entrada de gas al hogar, encendió y explotó. Esta es la caldera el día antes, cuando se terminó la inspección, y esta es la caldera al día siguiente, que me llamaron por teléfono y me dijeron, Carlos, no lleves el expediente al Ministerio del Trabajo porque la caldera explotó. No la vamos a renovar. Igual aquí, una caldera totalmente fundida, después de pasar de un panel local, una operación prácticamente manual, a una operación automatizada. Quien hizo la ingeniería conceptual no sabía de caldera. ¿Qué mecanismos de daño conseguimos en una caldera? ¿En qué parte de la caldera ocurren esos mecanismos de daño? Mecanismos de daño. ¿Qué efecto tiene algunas condiciones operacionales, algunos cuidados o descuidados que yo desarrollo en mi operación normal en la aparición y evolución de esos mecanismos de daño? Eso es un punto que es importante definir, es importante desarrollar dentro de mi organización como usuario de caldera. Fallas mecánicas, tenemos fallas mecánicas, ahí vemos toda una lista de posibles fallas mecánicas, CRIP, sobrecalentamiento lento, sobrecalentamiento rápido, carburización, decarburización, hay una gran cantidad de fatiga térmica. Después conseguimos mecanismos de daño mixtos, corrosión fatiga, corrosión bajo tensión, fragilización cáustica.
Aquí vemos algunos ejemplos de diferentes tipos de fatiga mecánica, sobrecalentamiento lento. Conseguimos fatiga mecánica, fragilización cáustica, erosión. O sea, hay una gran cantidad de mecanismos de daño que pueden actuar en mi caldera, donde eso es un tema a discutir, a revisar. Aquí hay otros mecanismos de daño, sobrecalentamiento rápido, fatiga térmica. Después tenemos las fallas químicas típicamente conocidas, corrosión en el lado combustión, corrosión en el lado agua-vapor, y vemos diferentes fotografías de picaduras en la zona afectada térmicamente de la soldadura, formación de doble capa por baja circulación dentro de la caldera, una capa de agua, digamos un nivel de agua y un nivel de espuma. Esa espuma absorbe todo lo que es la soda cáustica y va generando problemas de corrosión cáustica. Entonces, hay que conocer cómo operó esa caldera para saber cuáles son los mecanismos de daño que pueden estar actuando. El refractario, cuando yo comencé hace 35 años a trabajar alrededor de las calderas, a los instaladores de refractario le llamaban albañiles. Decían que entre el albañil cuando se terminen los soldadores. Y al refractario poca atención se le prestaba. Sabemos que una falla de refractario nos puede llevar gases calientes hacia algún punto que puede ser crítico, y ese punto crítico lo doy como ejemplo en este caso, donde los elementos de sujeción de calderas que son colgantes, elementos de sujeción que no tienen ningún tipo de enfriamiento, son barras macizas, puede llegar a calcinar y a romperse, y entonces vamos a tener una caldera desbalanceada, y eso puede generar una catástrofe. Cuando estamos hablando de mantenimiento, ¿cuáles son los criterios de aceptación y rechazo? Un punto que usamos, o una técnica de reparación rápida y momentánea que usamos mucho, es taponar. Se rompió un tubo, taponamos y seguimos. Sabemos que si nosotros taponamos muchos tubos vecinos, eso va a desarmonizar el diseño original de fábrica y vamos a tener puntos de tensiones residuales que me pueden llegar a generar agrietamientos de la caldera o del domo de la caldera o de la placa de la caldera por fatiga mecánica. Tenemos desastres como estos, donde se da taponamiento y soldadura y daño de la placa, pero desde hace varios años muchos fabricantes vienen diciéndole a sus usuarios no usen tapones macizos, utilicen tapones como estos para minimizar un poco el efecto de desarmonización de este diseño. Desde el año 2015, en los códigos americanos aparecen ya algunos tapones aceptables para taponar tubos de calderas pirotubulares. Desde el 2015 también en el código de inspección del National Board, que es un código que se utiliza bastante a nivel de Latinoamérica, también aparece por primera vez los criterios de aceptación y quién debe aprobar el taponamiento de un tubo de caldera. Cuando hablamos de expandido de tubos, allí también sabemos que hay un criterio de aceptación máxima. Yo no puedo deformar más allá de un 14%, sin embargo, en la mayoría de nuestros países, el término o las unidades de medida del reexpandido de tubos en mis calderas es dale un pelito más, y no hablamos de porcentaje de deformación, que es bien importante porque eso me va a ir generando a mí daños adicionales. Aquí vemos un ejemplo de un tubo sobreexpandido y roto. Entonces hay un montón de preguntas que se pueden hacer. Desde contamos con procedimientos de operación. Hace un rato alguien comentó de mi operador, lo dijo Trujillo, personas que engrasan, si yo le doy una pistola de engrase a cada uno, los dos deberían hacerlo igual. Pues en los operadores de caldera pasa lo mismo. Yo debería tener un manual de procedimientos que me garantice que todos mis operadores no se pongan creativos y hagan exactamente las mismas operaciones ante las mismas contingencias. Luego está el mantenedor, está calificado, conoce el código de fabricación, conoce cuáles son los criterios de aceptación y rechazo, o sencillamente tenemos una persona muy creativa que nos saca del problema en el momento necesario. Y a lo mejor deja allí un punto débil dentro de la caldera. Entonces hay un montón de preguntas que nosotros nos podemos hacer
para determinar si nuestra caldera realmente es confiable o no. El punto tratamiento de agua, y esto no lo pongo porque yo sea químico y me quiera defender, sino que en la mayoría de las instalaciones el problema es el agua. Si se rompe un tubo, llamen a la gente del laboratorio, llamen al proveedor del tratamiento de agua y la culpa es de ellos. Pero vamos a ver qué dice aquí. Dice, para la mayoría de los usuarios de calderas, la primera causa de daño y falla en las calderas se debe a la calidad del agua. Sin analizar que hay condiciones operacionales como nivel de agua, incidencia de la llama contra alguna pared de tubo, mala circulación, y cuando digo mala circulación es que si yo tengo una caldera que viene para producir 80 toneladas de vapor hora y la tengo funcionando, produciendo 30 toneladas de vapor hora, esa caldera no está circulando, el agua internamente no está circulando como debe ser, por lo tanto voy a tener problemas de sobrecalentamiento. Operación a bajas cargas, procedimientos de arranques y paradas. En algunas instalaciones los operadores compiten a ver quién arranca más rápido la caldera, por lo tanto, quién la destruye más rápido. Procedimientos de enfriamiento rápido y vaciado con la caldera aún caliente, porque tenemos que hacer alguna actividad de mantenimiento. Todo eso sumado, incluso mis procedimientos de preservación, mi caldera sale de servicio, va a estar fuera de servicio una semana, ¿cómo la dejo yo preservada para que no se dañe, para que no hayan fenómenos de corrosión? Entonces, todo eso sumado, aparentemente son daños por mala calidad de agua, pero es un poco de todo, es responsabilidad de todo. Cuando yo comencé a trabajar hace 35 años alrededor de las calderas, nosotros parábamos la caldera y entrábamos con una linterna en la mano a ver qué encontrábamos, a ver si había alguna deformación, alguna cosa, y si no, la caldera está bien, seguimos. Después vino la onda de vamos a inspeccionar, vamos a medir espesores de todos los componentes de la caldera a ver cómo está. Si los espesores estaban bien, yo llegué a ver un informe que decía que la caldera tenía una expectativa de vida de 100 años. ¿Cómo que de 100 años? No envejece. O sea, nada más porque pierde espesor ya no envejece. No. Entonces, hoy en día se utiliza mucho la técnica de inspección basada en riesgo. Yo prefiero utilizar una un poco menos rígida, que es evaluación de condición, ¿verdad? Es una tecnología también propuesta por varios autores, y tenemos que saber que todos los mecanismos de daño, no todos los mecanismos de daño ocurren en todas las partes de la caldera. Podemos hacer un mapa de los posibles mecanismos de daño en los diferentes componentes, y no todos los componentes sufren los mismos mecanismos de daño. Entonces nosotros tenemos que saber en cada componente de la caldera qué mecanismo de daño puede ocurrir. Más de una técnica de inspección puede ser utilizada para detectar y caracterizar un mecanismo de daño. Asimismo, la misma técnica de inspección puede ser capaz de detectar y caracterizar varios mecanismos de daño, pero nosotros no nos podemos limitar a hacer únicamente una inspección de espesores de toda la caldera para definir que la caldera está bien o no, sea confiable o no. Entonces, para eso la propuesta es llevar a cabo una evaluación de condición. Consigues muchas veces en oportunidades que hay usuarios que dicen, la persona de tal planta me facilitó su plan de inspección, vamos a implementarlo en la nuestra. No es copia y pega, porque la caldera de ellos posiblemente trabaja a máxima carga o a carga nominal permanentemente, mientras que la mía sube y baja, se apaga, queda fuera de servicio una semana, vuelve a arrancar, mis arranques no son tan buenas. Entonces yo debo recoger toda esa información desde el diseño, años de servicio, condiciones operacionales, registro de los parámetros, ¿verdad? Los parámetros de control, las temperaturas, las presiones a las que trabajan mis diferentes componentes, las fluctuaciones de carga, las variaciones en el diseño. Muchas veces nos pasa que se daña un ducto de recirculación de gases y lo sacamos de servicio. Ya esa caldera queda sin esa recirculación que, igual la presión y la temperatura del vapor sigue siendo estable, pero estamos internamente modificando el diseño. Entonces, toda esa información hay que recopilarla. Si han habido fallas anteriores, tomar esos informes de análisis de fallas, ver cuáles fueron las causas, validarlas,
porque muchas veces los informes de análisis de falla son mecanismos de daño, pero no te dicen el por qué. Inspecciones, exámenes, pruebas previas, ensayos de laboratorio, si se han tomado muestras de tubo y se han hecho análisis de laboratorio, ver cuál ha sido el mecanismo encontrado, toda esa información, el histórico de los análisis químicos diarios, cómo va eso, cuál es el resultado de los análisis químicos, cuáles han sido las contaminaciones que hemos tenido, toda esa información hay que recopilarla y basado en eso, trabajando en un grupo multidisciplinario, pues entonces vamos a, aquí aparece además condiciones normales de operación, tenemos que validar condiciones de arranque y parada, toda esa información tenemos que levantarla y trabajando en un equipo multidisciplinario, determinar cuáles son los componentes críticos con la gente de corrosión y materiales, determinar cuáles pueden ser los mecanismos de daño y después trabajando con gente de ensayos no destructivos, determinar cuál es el ensayo no destructivo más apropiado para identificar o ubicar ese mecanismo de daño. Podemos validar las lecturas diarias de operaciones, las veces que nos hemos salido de los parámetros de control contra la información que nos da el fabricante. Tenemos que verificar cuál ha sido el histórico de los arranques, ¿verdad? Porque basado en los arranques y paradas de mi caldera voy a tener daños, sobre todo a nivel de sobrecalentadores. Tenemos que verificar cuál ha sido el régimen de ciclado, arranques y paradas, subidas y bajadas de carga, porque eso me afecta a mí la circulación del agua dentro de la caldera y por lo tanto me genera diferentes tipos de mecanismos de daño. La combustión, mis operadores tienen que estar habituados a verificar por las mirillas cómo está la llama, si la llama está incidiendo en las paredes, si no está incidiendo, cuál es la condición de la llama. Es una medición cualitativa, pero tiene que estar allí registrada, tiene que manifestar si la condición es buena o no, si hay incidencia de llama contra las paredes. Luego, por supuesto, la calidad de agua, que es uno de los puntos a considerar, y tenemos que saber que en función de la presión de operación, las calidades de agua y vapor varían. Yo no puedo ir de trabajar en una termoeléctrica a una fábrica de quesos a decirles que la calidad de agua de ellos es mala. No, yo tengo que considerar que las presiones de operación son diferentes. Entonces, cada quien tiene un requerimiento de calidad de agua. El solo hecho de llevar un buen control de nivel del agua dentro del domo de la caldera, me dice a mí, si yo trabajo a un nivel de agua muy alto, la purga no va a ser buena, no va a ser efectiva, no va a ser eficiente, por lo tanto voy a tener ensuciamiento, incrustaciones y problemas de intercambio de calor. Entonces, el operador tiene que estar consciente de eso. No es que la subo al 70% porque así cuando me llamen por teléfono puedo atender y no estoy pendiente de la alarma cuando llegue a nivel bajo. Ese tipo de cosas son muy importantes en nuestro análisis normal. Entonces vamos a tener un grupo multidisciplinario de operaciones, mantenimiento, control químico, servicios técnicos, ingeniería de corrosión, ensayos no destructivos, para determinar qué vamos a buscar, cuáles pueden ser los mecanismos de daño, qué vamos a buscar y con qué técnicas de inspección. Eso nos da como producto, esa es nuestra primera fase de lo que conocemos como evaluación de condición o condition assessment. Entonces, ya con eso generamos un plan de inspección. La ejecución de ese plan de inspección es la segunda fase del condition assessment. Y luego, si encontramos algo que nos dé una alarma, aquí está pasando algo, pues entramos a un análisis más de ingenieril, que es nuestra tercera etapa, que puede ser un análisis de elementos finitos, puede ser pruebas adicionales, ¿verdad?, que nos lleven a definir si realmente tenemos algún problema más allá de lo que estamos viendo en los ensayos no destructivos. Vamos a poner un caso, originalmente tenía dos casos históricos que presentarles, pero vamos a ver un solo caso, una caldera que ya tiene 49 años, ¿verdad?, que trabaja a 1050 psi, que produce 158.757 kilogramos hora de vapor. Es una caldera, una termoeléctrica. Aquí están las características y la marca de fabricación es Babcock & Wilcox, Estados Unidos. Esa caldera, antes de hacer el estudio de análisis de condición o estudio de condición, evaluación de condición, el alcance de su próximo mantenimiento mayor era reemplazar tubos de sobrecalentador y reemplazar los tubos del banco de convección, básicamente porque
ahí se concentraban la mayor cantidad de daño o fallas recientes. Y la repetibilidad, la frecuencia con que estaban ocurriendo eran altos. Por lo tanto, había que cambiarlo. Entonces, a eso se iba a limitar el próximo mantenimiento mayor. Aquí tenemos algunas fotografías de los sobrecalentadores y los puntos de reparación en el banco de tubos de convección. Aquí hay un análisis del mecanismo de daño de los tubos de sobrecalentador en algún momento dado. Se vio cuál era el mecanismo de daño, se vio la frecuencia, incluso había, ven aquí, los tubos de sobrecalentador, las fallas estaban ocurriendo en una zona muy particular que daba idea de qué otras cosas podían estar pasando, pero como ya esos tubos tenían más de 20 años, vamos a cambiarlos todos. Ese fue, digamos, la real definición del alcance del mantenimiento mayor de esa caldera. Luego, en esa caldera, en el 2014 se hizo un reemplazo parcial del banco de tubos. Esos tubos inmediatamente en el 2015 ya empezaron a tener fallas. Por lo tanto, se hizo una inspección del banco de tubos con RFT y se consiguió que el 82% de los tubos inspeccionados estaban en buena condición. Esa misma inspección, debido a fallas repetitivas, se repitió en el 2018 y se consiguió que el 72% de los tubos habían perdido entre 20 y 40% del espesor. Por lo tanto, decidieron cambiarlo. Eso era todo el plan de inspección de ella. Cuando hicimos la inspección preliminar vimos que el sistema de combustión estaba en malas condiciones. Cuando hicimos la inspección preliminar vimos que no se respetaba un nivel de agua dentro del normal water level. Esas fluctuaciones generaron torsiones en los sistemas de sujeción, en los elementos de sujeción. Vimos que los niveles de agua no estaban funcionando adecuadamente, no habían sido calibrados, y esas mismas fluctuaciones en algún momento generaron deformación de tubos del techo sin llegar a romper, y deformación, al pasar agua hacia el sobrecalentador, deformaciones en los tubos del sobrecalentador. Ya termino, en un momentico. Cuando hicimos la evaluación del sobrecalentador y la falla de tubo, conseguimos que posiblemente esta lámina que estaba aquí se había caído y el vapor pasaba directamente hacia la línea de distribución de vapor. ¿Qué me dice eso? Que si yo tengo que pasar por varios pasos y no los paso, tengo que meter más fuego para que alcance la temperatura que necesito. Entonces, todos esos detalles eran importantes. Se hizo el plan de inspección, ¿verdad? Con qué técnicas y qué puntos íbamos a inspeccionar. Se decidieron tomar algunas muestras de tubo para el laboratorio. Se hicieron, algunos de los ensayos que se hicieron fueron metalografías no destructivas en varios puntos de la caldera para definir en qué condiciones estaban estos. Se hizo una primera evaluación de lo que eran los elementos de sujeción que ya estaban torcidos por esas variaciones de agua. Se hizo inspección de tintes penetrantes, ya comentado esta mañana, debido a que habían tapones de tubos muy cercanos y podía estar habiendo agrietamiento del domo. Se consiguieron, con el plan de inspección que se desarrolló, se consiguieron varios puntos, varios defectos, condiciones reales, a pesar de que la gente del laboratorio decía que su calidad de agua era óptima y su procedimiento de preservación era el mejor. Entonces, esto nos dio pie para definir, primero, que la fiabilidad de la caldera tenía un nivel muy bajo. El tema de seguridad, por no tener buenos sistemas de control de seguridad en la caldera, era muy bajo. Era un peligro seguir operando con la caldera en esas condiciones. Y se recomendaba pasar a una tercera etapa, que era el análisis de la condición de esos elementos de sujeción y la posible torsión del domo superior. Se definió bien cuáles eran los mecanismos de daño actuantes, haciendo la inspección con los ensayos no destructivos, la segunda fase. Se definieron cuáles eran los mecanismos que actuaban en cada componente de la caldera. Se definieron acciones inmediatas, ¿verdad? ¿Qué hacer? Primero, actualizar todo el sistema de control para poder volver a poner la caldera en servicio. Se definieron acciones a mediano plazo, a largo plazo, recomendaciones de mitigación, como por ejemplo hacer una limpieza química antes de volver a poner la caldera en servicio, una vez cambiados los tubos, porque ya tenían aproximadamente un 12% en los depósitos, un 12% de cobre, que me iba a generar después problemas de corrosión por pilas galvánicas. Entonces, todo eso, acciones próximas de ensayos no destructivos,
O sea, sí, este es un caso, sí, incluso habiendo hecho la inspección, incluso habiendo tomado una muestra de tubo y habiendo visto que sí habían ciertos niveles de picadura al interior del agua, pues 8 días después de haber arrancado la caldera, el economizador falló, rompió tubo. Porque habían algunos de esas picaduras que habíamos menospreciado, habían avanzado y habían perforado tubo. Cuando arrancó la caldera otra vez, pues hubo fugas de... Entonces, ya cerrando, no voy a dar conclusiones, no voy a dar recomendaciones, solamente voy a dar una reflexión o dejar en el aire una reflexión. Cuando hablamos de mantenimiento centrado en confiabilidad y de fiabilidad, siempre pensamos en lubricación y equipos rotativos. Pocas veces pensamos en caldera. Incluso, como les dije antes, en plantas termoeléctricas donde hay una filosofía de mantenimiento centrado en fiabilidad, a la caldera la reparan cuando rompe, incluso. Entonces, pregunto, ¿será que el reglamento, la existencia de un reglamento es un limitante para que nosotros como mantenedores seamos lo suficientemente creativos e implantemos un sistema de esto? Yo les dejo eso en el aire y les doy muchas gracias por su atención, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias. Bueno, señores, llevamos, lo sé, media hora de retraso, ya me disculpo por ello. Y nada, hasta mañana los que quieran volver. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias.